Buenos días, jóvenes, o buenas tardes. Comenzamos con una guía que sale un poco de lo normal. Esta guía nos sigue los pasos los contenidos que estábamos viendo, tanto en tercero como en cuarto medio, porque con el profesor de lenguaje nos hemos propuesto hacer un concurso. Este concurso va a consistir en una crónica de historia local. Por lo tanto, él en la primera guía va a explicarle lo que es una crónica, cosa que yo creo que ya está en la plataforma, y yo por mi parte les enviaré una guía de historia local, la cual va a servir para realizar este concurso. Entonces, esta guía va a ser tanto para tercero como para cuartos medios. El objetivo es comprender en qué consiste la historia local y cuál es su importancia a la hora de generar sentido de pertenencia a las futuras generaciones de nuestro país. Bueno, las instrucciones son las mismas de siempre, lo único que cambia es la fecha, que tiene que ser entregada el 19 de agosto a las 23:59. Comencemos. Entonces, ¿qué es la historia regional y local? Lo que conocemos como historia universal, la humanidad, e historia nacional, el país, no son las únicas escalas para el análisis histórico. Existen otras maneras más familiares e íntimas de analizar los acontecimientos. En este caso nos referimos al espacio regional y local. A esta forma de hacer historia se le conoce también como microhistoria e historia matria. Matria viene del concepto de madre, tal como lo bautizó el historiador mexicano Luis González y González, en oposición a la historia patria clásica, o sea, la historia del país, una historia más general. ¿Ya? González catalogó esta forma de historiar como la cenicienta de las historias, ya que desde antaño ha sido realizada por el pueblo, aficionados y entusiastas del terruño que se proponen salvar del olvido el pasado propio colectivo. Esta forma de historiar es la que habla de la vida diaria del hombre común, de lo familiar y lo cotidiano. En ese sentido, la historia regional y local no busca construir grandes teorías históricas, sino instruir y enseñar. En ella podemos descubrir lo más elemental de nuestra identidad. Por ejemplo, ahí en la imagen que aparece en un costado tenemos al Motemey, una figura clásica del puerto de Valparaíso. Este personaje se paseaba por los cerros vendiendo mote. Abajo tenemos al vendedor de los helados York, que también es insigne de nuestro sector. Y ahí una fábrica típica de Argentina, de un pueblo, General Roca, que es bastante conocido en ese país. La historia local se sirve de otras disciplinas, como todas las historias, en este caso la historia mundial, la historia nacional o la historia regional y local. Sí, estas se sirven de otras disciplinas. Nosotros siempre tomamos aportes de distintas disciplinas para generar historia. Entonces dice que hay disciplinas como la sociología, el periodismo, el urbanismo, ya la microhistoria, eh, y la geografía histórica o geohistoria nos ayudan a nosotros a generar nuevas historias. Por ejemplo, el periodismo, cuya principal actividad consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información mediante el uso de fuentes verificables de primera mano. Como testimonio podemos tomar los elementos necesarios para la recolección de información testimonial. ¿Ya? Otra disciplina que nosotros podemos tomar es la geografía histórica o geohistoria, ya que estudia la dinámica de una sociedad del pasado y la estructura geográfica que lo sustenta. A ver, nuestra idiosincrasia de vida acá en el puerto, por ejemplo, está netamente o sumamente influenciada por los cerros de Valparaíso. O sea, si nosotros tuviéramos una geografía plana como es Santiago, la historia de Valparaíso no sería la misma. Los contenidos, las historias, los barrios, los cerros no serían lo mismo. Entonces, a eso se refiere con que la geografía sustenta esta historia, con que la geografía ayuda a generar estos sentimientos más propios de las personas. ¿Para qué sirve la historia local? Dice, el estudio histórico de nuestra región y localidad nos permite rescatar la memoria colectiva, revitalizando el sentido de pertenencia de los pobladores por su historia y espacio cotidiano al conectar a los individuos con los macrofenómenos históricos. A ver, esto quiere decir que ¿para qué nos sirve la historia? Para nosotros tomarle sentido, darle cariño y
la importancia necesaria a nuestro entorno más próximo. No es necesario que nosotros vayamos a un parque nacional para cuidar nuestro sector o que sea declarado patrimonio de la humanidad para cuidar nuestro sector. Nosotros tenemos muchas cosas que en el día a día nos enriquecen. Muchos de ustedes juegan en clubes deportivos, muchos de ustedes toman la micro con el mismo chofer, o algunos de ustedes tienen que tomar ascensores para llegar a su hogar, el metro, etcétera. Todo eso darle vida, darle importancia y que esa importancia haga que nosotros nos dediquemos a cuidar nuestro entorno. Ya esto permite también un desarrollo cultural de la comunidad. Los individuos conectados con su entorno y haber desarrollado un alto sentido de pertenencia pueden generar trabajos para la preservación del patrimonio histórico, cultural y local. En algunas ocasiones una exhaustiva investigación puede ayudar a resolver ciertos problemas antiguos del sector, sin contar que a la larga ayuda a vincular a la comunidad y sus colectivos con las políticas reivindicativas y sociales del Estado Nacional, con la promoción y el reconocimiento de la cultura e historia popular. La idea es que ustedes tomen lo más próximo que tienen, estas historias próximas, este patrimonio humano, este patrimonio cultural, y le den un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia va a transformar esto para que ustedes cuiden y protejan este sector, sobre todo en el sector donde viven, que es donde comparten con la mayor cantidad de personas. Hacia una historia necesaria. Es necesario que la historia sea replanteada como una verdadera herramienta de cambio social, que incentive los valores de la solidaridad, reivindique el papel protagónico de los pueblos en el desarrollo de la humanidad y nos permita gestionar un mejor futuro para nuestro planeta. Paz y armonía para todos los seres humanos por igual. Ya, esa es una foto de Valparaíso, una foto antigua, donde se ve la catedral, abajo esos árboles son la Plaza Victoria, ya, y no sé, más al fondo se ve la iglesia de los Sagrados Corazones, etcétera. Es para que ustedes aprecien a Valparaíso antiguo. Entonces ya conocimos en qué consiste la historia local, de qué disciplina se ayuda para su elaboración y cuál es su finalidad. Ahora es momento que hagamos una pequeña actividad para reforzar los contenidos y habilidades adquiridas en esta guía. Escribe 5 personajes típicos de la ciudad en que vives. A ver si usted vive en Valparaíso, no sé, aquí ya les mostré dos, el Motemey, el vendedor de las York. Existen muchos personajes que rondan las ciudades de Valparaíso, o sea, perdón, la ciudad de Valparaíso, la ciudad de Viña, los cuales son típicos y generan un poco de esta historia local. Y por último dice, escribe una historia que sea representativa para la ciudad a la cual perteneces. Si no conoces ninguna, pídele ayuda a algún adulto que esté cerca. Los adultos generalmente conocen mejor las historias. Pero existen muchas historias que rondan las ciudades o los mismos barrios. No sé, las historias que rondan el club deportivo, no sé, cuando ganaron el campeonato de tal año, ¿cierto? O mitos urbanos, que si ustedes van para allá te puede pasar alguna cosa, que la escala de acá es peligrosa. Cualquier historia, ya que sea representativa para la ciudad, usted, como la conoce, la escribe en este sector. ¿Ya? Y por último, vamos a hacer un ejercicio de metacognición. ¿Qué aprendí en esta guía? Ahí tienen que colocar lo que ustedes aprendieron. ¿Cómo lo aprendieron? Ya, lo ideal es que, no sé, leí 4 veces la materia o hice un esquema, hice un mapa conceptual, hice un gráfico, etcétera. Después, ¿para qué me sirve haber aprendido esto? Y por último, si no aprendí nada, ¿por qué creen ustedes que no aprendieron? Ya, no se les olvide que se evalúa en base a esta rúbrica de evaluación de preguntas. Muchachos, un gusto haberlos visto, perdón, no visto, haber comentado esta guía con ustedes y nos estaremos encontrando próximamente. Que estén bien, cuídense.